Mi nombre es Catarine, o Catarina, Sí. Emilia Rempening Semadeni. Tengo tres nombres. Catherine por mi abuela materna y Emily por mi bisabuela materna. Digo, por mi abuela paterna y abuela materna. Soy hija de Enrique, o Ludwig Henrich, que después de que su acta se perdió en Irapuato, Guanajuato, cuando la quemaron los cristeros, porque él fue el primero de la familia que nació después de una inmigración de Rusia, y se perdieron su acta, entonces ya después tuvo que hacer un juicio de jurisdicción voluntaria y llegar a ser Enrique Rempening Schroeder. Sí, mi madre era Gudrun Hedi Semadeni Eisenegger, de ascendencia suiza, y como digo, mis abuelos llegaron de Rusia siendo alemanes. Todavía conservamos la nacionalidad alemana gracias a Walter Schmiederhaus, que fue un excelente mediador, un excelente cónsul de Alemania en México. Entonces, gracias a él, que los menonitas tuvimos muchas bendiciones, ayudó a muchos aspectos, principalmente legales. Entonces, gracias a él. Soy la quinta de 7 hijos. Dicen que no hay quinto malo, ¿verdad? Al llegar mis abuelos de una manera muy diferente a como llegaron todos los menonitas de Cuauhtémoc, o la mayoría, ellos llegaron huyendo de el socialismo, huyendo de un país que negaba a Dios. Entonces mi abuelo dijo, un país sin Dios no es un país bueno para vivir. Dejó su casa, dejó los animales, dejó la huerta, todo para migrar con su familia. Viajaron por barco. Fue algo, yo pienso, muy difícil, porque viajar en ese momento eran 7 hijos, sin conocer el idioma y sin traer recursos, pues fue toda una odisea. Entonces, pienso que mis abuelos, pues por mucho fueron unos luchadores y muy bendecidos por Dios. ¿Y qué más puedo decir de mí? Pues al ser la quinta tenía muchas ventajas y muchas desventajas, ¿verdad? Sí. Nosotros somos una familia menonita de religión, de fe, y vivimos en un medio hostil, se puede decir, porque los menonitas no nos aceptaban porque éramos diferentes, éramos rusos. Mi abuelo había estudiado, mi abuelo era maestro, tocaba instrumentos. Era una persona culta, se puede decir, para su tiempo. En Rusia la familia de él tenía fábrica de bogues. Y mi abuela también era la mayor de 4 hermanas, que al ser la mayor, era casi la que tenía que ayudarle al papá en la siembra, en todo. Era el hombre de la familia, ¿verdad? No era así, se puede decir, la mujer, la señorita de la casa, porque ella andaba con su papá para todo. Cuando la conoció mi abuela era de la Olconía y mi abuelo era Sommerfelder. Entonces, pues eran también un poco diferentes. Y el primer ¿qué se dice? Pretexto que dijo su papá para no dejarla casar, dijo que no sabía cocinar. No se podía casar. y como mi abuelo había trabajado y viajado mucho, él sí sabía cocinar. Entonces le dice, no hay problema, yo le enseño. Ok, dice, no, entonces, no me acuerdo cuánto tiempo, dijo, ella va a saber hacer de todo de la casa. Entonces vamos a ver si no recuerdo si un mes o un año se pueden casar si ella aprende. Pues claro que mi abuela se puso a aprender todo lo de la casa, hacer pan, hacer de todo. Pero mi abuela también había aprendido con un tío suyo que había estudiado, tengo entendido, esto es algo
no es algo que se tiene que verificar porque es una información que yo he recibido así de boca en boca, sí. Pero su tío era como quiropráctico estudiado, había ido a una escuela en Rusia para aprender las cuestiones de medicina, preparar medicina, sí. A traer niños al mundo, a curar. Entonces, pues mi abuela era muy buena en eso y aquí en México pues fue a lo que se dedicó, fue a lo que ayudó a sacar a la familia adelante. Sí. Entonces platican que mi abuela a veces una mañana salía temprano porque le hablaban un lunes de que iba a haber un parto y de ese parto se pasaba a otro campo y a otro campo y a otro campo. Sí. Entonces, a pesar de que había sido rechazada, ¿verdad? Después era muy apreciada y después querían que se fuera a los campos, pero pues ya era demasiado tarde. Sí. Entonces, pues ella fue mi abuela, que fue así como que un ejemplo muy fuerte. Y para su tiempo, pues una persona muy abierta de mente y sobre todo de corazón. Sí. Pues eso es parte de mí, ¿verdad? Sí. Por fortuna, tanto mi abuela materna como mi abuela paterna les interesaba mucho que sus nietos se prepararan, que crecieran y que aprendieran y que tuvieran forma de salir adelante. Sí. Mi padre, pues un carpintero, ebanista, muy buen carpintero. Mi abuelo era carpintero. Mi abuelo platican que los primeros elevadores donde se guardaba grano los hizo él, que eran de madera. Entonces hizo muchas cosas de madera y ahí mi papá a los 14 años pues empezó a trabajar la carpintería. Y muy, muy bien, como en aquellos años, ¿verdad? Sí. Aunque le tocó pues ser beneficiado por los adelantos de la tecnología. Sí. Tener los serruchos eléctricos, después de haber tenido nada más la cegueta, el birbiquín, el taladro y todo eso. Y a veces discutían porque mi mamá quería una lavadora o quería una licuadora. Y decía, no, ¿para qué necesitas? Pues lo mismo que en el taller, ¿verdad? ¿Para qué quieres tú un router o una, ¿cómo se llama? Torno eléctrico, si ya tienes el torno de pedal, ¿verdad? Sí, entonces, pues la tecnología nos ha venido a ayudar mucho en la vida, a facilitar todo. Sí. Entonces eso fue algo que mis abuelos aprendieron, ¿verdad? Y pues la familia siempre fue unida.